Bueno, me gustaría en primer lugar presentarles un panorama breve de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Sí, qué venía ocurriendo la semana pasada para que efectivamente, haya ocurrido lo que ocurrió efectivamente el fin de semana. Recordamos que el viernes pasado el presidente Fernández habló por teléfono con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Por eso quiero retomar esta historia de Silvina Batakis y de la crisis del fin de semana desde el viernes pasado. El presidente Fernández, en un diálogo, entiendo que bastante distante, le ofreció a Zelensky, inclusive él, en este estado de cosas, negociar entre Rusia y Ucrania. Si le cuesta negociar con Cristina, imagínate con Putin, ¿no es cierto? Instó al propio Zelensky a negociar con Putin, ¿no es cierto? El presidente venía además de un viaje inesperado el jueves pasado a la provincia de Jujuy para visitar a Milagros Sala en un día que era económica y financieramente delicado. Había planteado el mismo jueves por la noche que Argentina estaba atravesando una crisis de crecimiento, ¿recuerdan eso? Pasa que todo es tan vertiginoso que efectivamente las cosas serias pasan tan rápido, ¿no, Juan? Y al mismo tiempo había defendido al presidente Maduro, con este argumento de que si hubo violaciones de los derechos humanos en Venezuela, esas mismas ya habían terminado, que es un razonamiento muy extravagante de parte de un presidente visiblemente averiado, ¿no es cierto? Quien marcó una primera gran diferencia con Alberto Fernández fue el presidente de Chile, que también habló con Zelensky y le dijo que en Chile Ucrania tenía un país amigo en América Latina, ¿no es cierto? Y tan coincidentes son las cosas que hoy hubo o hay una reunión entre el tenebroso Sergei Lavrov, que es el canciller de Vladimir Putin, y el canciller de Venezuela, el señor Carlos Faría. Bueno, sí, ya hubo recuerda... con el de Irán, perdón, ya hay parte de una gira de Sergei Lavrov en Irán, en Venezuela, en China. Claro, es Irán, es Venezuela, es el avión. Entonces, así arrancó el fin de semana del presidente Fernández con el diálogo triste, creo yo, triste para los argentinos, por supuesto, con Volodymyr Zelensky, ¿no es cierto? Es más, el propio Fernández se ofreció, repito, para negociar él entre Putin y Ucrania, ¿no es cierto? Sí, bueno, también hubo un comentario muy importante sobre el tema de un amigo del presidente Fernández, que es el presidente del gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, que en un fantástico reportaje que le ofreció al diario El País de Madrid, dijo que el régimen de Putin es una autocracia dominada por una oligarquía corrupta. Eso fue lo que dijo el amigo de Fernández. Y hubo un reportaje fascinante, se los recomiendo, búsquenlo en internet, vale la pena leerlo, a un historiador británico que se llama Anthony Beevor, que es un hombre grande, tiene 75 años, es un estudioso de las guerras, que en un momento del reportaje, al final del mismo, dice que finalmente, con un poco de suerte, esta guerra ha abierto los ojos del mundo ante los verdaderos peligros que pueden surgir cuando se desata esta forma de polarización. En este caso, no tanto entre izquierda y derecha, sino entre autocracia y democracia, que como ustedes bien saben, ha sido un asunto casi obsesivo en este resumen. Arriba de esto presentó un pronóstico sobre la región el Papa Francisco, que dijo que Latinoamérica será víctima hasta que no se libere del imperialismo de los explotadores, ¿no es cierto? Había ocurrido también el jueves pasado que el dirigente de la Cámpora, Andrés Larroque, había planteado que la fase moderada del gobierno estaba agotada, cosa que creo yo estamos verificando, que el diagnóstico de Larroque ha sido correcto, e incluso dijo, y esto es muy interesante, que el poder económico necesita una política que lo regule
y la persona que todavía es creíble para esto y está dispuesta a enfrentar al poder es ella, hablando obviamente de Cristina Kirchner. Es decir, entre ambos, Larroque y Cristina, suponen que gobernar es enfrentar al poder económico. Claro. Esto es al sector privado. En algún momento de la Argentina, gobernar fue poblar, en otro momento fue gobernar es educar. Cardoso decía, gobernar es convencer. Cardoso explicar, exactamente. Bueno, para Larroque y Cristina, gobernar es pelearse con el sector privado. Esto ocurre obviamente en un contexto donde hay una suerte de operativo clamor para que la señora Kirchner sea candidata. Arriba de este escenario que vengo describiendo, ocurrido desde el jueves, viernes pasado, el sábado el presidente Fernández dio un discurso en el aniversario de la muerte de Perón, rodeado de poca gente, algunos dirigentes sindicales, 5 gobernadores, y dijo que el poder no pasa por quien tiene la lapicera, sino por quien tiene capacidad para convencer, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la frase, solo que en el caso de Fernández, convencer no parece uno de sus principales atributos, sino más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Arriba de esto, y en este contexto, el gobernador Kicillof comenzó a impulsar entre los gobernadores la propuesta de un salario básico universal, ¿no? O sea, no sé, eso debe querer decir, Willy, que todos cobremos del Estado, claro, algo. Exactamente, sí señor, una asignación universal a todos. Yo le advierto por ahora, por lo menos a Kicillof, que yo no lo necesito, así que mi parte eventualmente la puedo donar, ¿no es cierto? Bueno. Se la puedo donar, por ejemplo. Por ahora por lo menos, Marcelo. Por ahora, digamos, claro. Por ahora no la necesito. Exacto. Mientras tanto la puedo donar al patronato de la infancia, con quien tenga institución que me genera mucho respeto. Bueno, y por supuesto, el discurso del presidente fue el viernes. Uh-huh. El sábado contestó Cristina Kirchner otra vez con la lapicera, que se ha vuelto un fetiche en la Argentina en términos de discutir cómo se ejerce el poder, ¿no? La señora Kirchner, por supuesto, fue muy crítica con el no uso de la lapicera por parte del presidente Fernández y sugirió que Perón cazó la lapicera, dijo, y no la soltó más. Bueno, y además reclamó hechos y no palabras, ¿no es cierto? Con esto estamos armando un poco el contexto en el cual dentro del cual llegamos al día de ayer, ¿no es cierto? Obviamente que el operativo Cristina Presidente, como operativo Clamor, ahí en Ensenada, donde ella ofreció su discurso, quedó presente, ¿no es cierto? Todos gritaban Cristina Presidente y reclamaban su regreso. No sabemos en qué plazo, si en las elecciones de 2023 o la semana que viene. Es una cosa que no pudimos, por lo menos yo lo consulté con Willy y con Juan, y entre los tres no pudimos discriminar si este operativo Clamor era inmediato o era para las elecciones del año próximo, ¿no es cierto? De hecho, les cuento que el título del artículo de ayer de nuestro colega Eduardo Van der Koen-Clarín fue bastante elocuente al respecto, ¿no? Los K preparan el velorio de Alberto. Bueno, en este contexto renuncia Martín Guzmán. Mientras hablaba la señora Kirchner, a través de un tuit, sin ofrecer mayores explicaciones, en ese momento, después sí se conoció una carta de 7 páginas, según nos dijo Enrique Sebas, claro, son la mitad de las 14 que escribió Culfas en la renuncia anterior de un ministro, y será seguramente la mitad, el doble de la próxima renuncia, que serán de 3 carillas y media, ¿no? Así que lo que Guzmán postuló en su carta es que a su juicio es primordial llegar a un acuerdo político. Antes de irse, Guzmán había reclamado más poder, ¿no? Y por supuesto se le negó. ¿Qué pidió? Poder sobre el Banco Central y sobre todo en el área de energía, porque había problemas, inclusive, Willy, creo yo, hasta con la aplicación de las tarifas, es decir, por supuesto, problemas claro, inverosímiles, ¿no es cierto?, con el formulario, ¿no es cierto? Bueno, así que hemos tenido en menos de un mes 2 renuncias en el gabinete de Fernández. Primero fue Culfas y después Guzmán. Y si miramos un poco lo que la señora Kirchner tenía en su cabeza, faltaría una renuncia más,
que es la del ministro de Trabajo, el ministro Claudio Moroni. Inclusive ya sonaban nombres de reemplazantes y demás. Los tres, a juicio del kirchnerismo, son parte, con razón, creo yo, en este caso, de los funcionarios que no funcionan. Se esperaba, obviamente, una reestructuración del gabinete más amplia. Es más, en mi comentario del sábado, aquí por la tarde en CNN Radio, yo planteé que me parecía justamente que esta circunstancia requería de un acuerdo significativo entre el conjunto de la política argentina, cosa que por supuesto yo sé que es imposible, pero bueno, me parece que debe haber ocurrido, y una designación de un jefe de gabinete nuevo, con un gabinete nuevo y un plan nuevo. Pero por supuesto, me parece que el propio presidente Fernández no le gustan los cambios. Claro. Bueno, así que no tenemos un gobierno rearmado. Ahora vamos a ver después enseguida qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es más, se publicó ayer sábado en La Nación, por ejemplo, que el presidente definía más cambios en el gabinete tras la renuncia de Guzmán, pero por supuesto eso no ocurrió. El presidente se ve que se debe ver a sí mismo como una persona limitada para hacer cambios, o efectivamente no tiene la osadía, el coraje, la envergadura política para producir cambios significativos. Más bien parece haberse conformado con que no se toque nada excepto la figura del ministro de Economía. Había preocupación, yo ahora entiendo que confirmada, de parte del sector empresario respecto de la designación que sustituye la de Guzmán. Había también preocupación en Wall Street por la deriva de la economía. Leo Clarín textual de la corresponsal del diario en Estados Unidos, Pablo Lugones. Preocupación por la deriva de la economía, y se espera un plan. Obviamente un plan suponemos que no va a haber. La oposición le reclamó al gobierno seriedad, que tampoco la hubo. Y obviamente hay una gran preocupación de parte de todos los argentinos por cuestiones tan centrales como el tipo de cambio, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, y tal como nos confesó Daniel Scioli hace un rato, se le ofreció el cargo a Silvina Batakis ayer a las 7 de la tarde. Y Scioli nos contó que fue él quien la encontró para decirle que efectivamente se le ofrecía el Ministerio de Economía. Por lo tanto, siendo las 9:30 de la mañana prácticamente, la señora Batakis aún no debe tener idea qué es lo que hará con nosotros los argentinos, ¿no es cierto? Para algunos, la señora Batakis llega con el aval de Cristina Kirchner, para otros llega con el impulso de Cristina Kirchner o por imposición de Cristina Kirchner. Por supuesto no lo sabemos, y yo después voy a decir que si eso me parece relevante o no. Hubo una larga indefinición, según nos cuenta Jaime Rosenberg en La Nación, durante el fin de semana, hasta que finalmente intervino la señora Carlotto, que actuó como mediadora y consiguió que el presidente conversara con su vice, y nunca hemos visto en la historia argentina que el presidente deba ofrecerle explicaciones a su vicepresidente. Por lo general, suponemos que debe ser al revés, ¿no es cierto? Pero se ha ratificado este rasgo, este sesgo tan marcado de la vida pública argentina. En algún momento del día sonaron muchos nombres, por ejemplo el de Guillermo Nielsen, el de Marco Lavagna, para ministro de Economía, ¿no? El de Martín Redrado para el Banco Central, y por supuesto el de Sergio Massa, que ayer estuvo gran parte del día en Olivos, yendo y viniendo. No tenemos claro, yo por lo menos, si Massa se ofreció y lo rechazaron, o le ofrecieron a Massa y él rechazó. No sé vos qué opinás, Willy, pero yo creo que lo que requería Sergio Massa, tal vez con la figura de Martín Redrado, era todo el poder del área económica concentrado, más una serie de leyes que tenían que acordarse con la oposición, a tal punto que hubo contacto entre Sergio Massa, dicen, y Cristian Ritondo y Mario Negri, en un momento dado de ayer también. Pero esa solución no hubo, ¿no? Willy dice que Massa pedía el poder total y un conjunto de leyes acordadas con la oposición, y por supuesto se le dijo que no. Ahora, es muy interesante el trabajo que presenta esta mañana Santiago D'Apello en La Nación,
que dice que el presidente entregó la economía, pero evitó una rendición total, ¿no? Claro. O sea que resistió la presión del kirchnerismo y de Massa para hacer una reformulación general. Y esto es muy interesante, porque es muy interesante ver, si cabe la palabra interesante, sino alarmante, cómo el presidente se resiste a hacer cambios ante la evidencia del descalabro. Perdón, Marcelo, efectivamente, la resistencia a Massa aparentemente era más de Alberto que de Cristina. Claro, según me dice Willy, la resistencia a Sergio Massa y sus cambios venía más del lado de Alberto Fernández que de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Ahora bien, a mí me llama la atención, aún hoy, el escaso interés del presidente Fernández. Yo lo había anticipado la semana pasada, Jorge Eliotti, con razón, por reformular las cosas, o por lo menos por intentarlo. O sea, se ve que el presidente o está desinteresado o estará cómodo con este cuadro de cosas, ¿no? Porque me parece central lo del apelo de esta mañana, ¿no?, en La Nación. Es decir, cómo el presidente se resiste a modificar el cuadro de cosas y sobre todo, amigos, el rumbo de los acontecimientos, ¿no es cierto? Batakis tiene 53 años, aunque nació en Tierra del Fuego, es obviamente una política de la provincia de Buenos Aires, y esto es un dato también importante. Es una especialista en energías alternativas y en economía ambiental. Bueno, convengamos en que el ambiente, Willy, está complicado, está caldeado. Y fue ministra de Economía de Daniel Scioli durante los años 2011 a 2015, ¿no es cierto? Obviamente que está este dato de ayer, que si habrá que tomarlo con pinzas o no, veremos, del llamado dólar cripto, que es un tipo de cambio que surge del arbitraje entre pesos y criptomonedas, como está el contado con liqui, que es un dólar que surge del arbitraje entre pesos y bonos. Sí, acá directamente Marcelo, existe una criptomoneda atada al dólar que se puede comprar con pesos, y la cotización del fin de semana era 270 a 300. A 300 pesos, bueno, obviamente si uno compraba criptomonedas que están valoradas en dólares con pesos, el tipo de cambio que surgía de esa transacción daba como 300 pesos, ¿no? Habrá que ver si esto se atenúa, se sostiene o se agrava. Quien celebró la designación de Silvina Batakis, y yo creo que tuvo algo que ver además con su designación, es Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que aparentemente dijo que merece un voto de confianza de parte de todos nosotros. Bueno, ella dijo, o por lo menos mandó decir, o a sus allegados dijeron, porque hasta ahora la señora Batakis no formuló comentario público alguno, y eso me imagino que es comprensible, porque se enteró ayer a las 7 de la tarde en el auto. Imagínate. Bueno, que respetará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, tal como nos relató esta mañana el doctor López Murphy, recibe una herencia equivalente a un absoluto y total descalabro, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, voy a tratar de descifrar lo que escribí hoy a las 4:30 de la mañana. Si Martín Guzmán se fue como víctima de una situación invivible, digamos, entre la señora Kirchner y el presidente Fernández, si se hartó del presidente Fernández, si lo echó Cristina Kirchner, por el momento me resulta un dato a esta altura de partido secundario y en todo caso interesante para los analistas futuros o incluso para los historiadores, ¿no es cierto? Se fue, de manera un poco irresponsable, convengamos, sin duda, pero las circunstancias del caso no me resultan especialmente relevantes. Si Cristina Fernández de Kirchner impuso a Silvina Batakis, o Silvina Batakis aparece ayer a las 7 de la tarde porque nadie quería agarrar el fardo, tampoco lo sabremos nunca, y tampoco me resulta un dato especialmente relevante. Quiere decir que estos son
debates y dilemas y asuntos a los que nos enfrentamos los argentinos mirando la televisión, pero no me parece muy importante. Me parece sí un poquito más importante el comienzo un poco dramático de la señora Batakis, considerando que el anuncio fue hecho como quien no quiere hacerlo, fue hecho a través de un Twitter de la vocera del presidente Fernández, y nadie fue capaz de, durante todo el fin de semana, de ofrecernos a los argentinos una explicación de lo que estaba ocurriendo. Eso refleja también, me parece a mí, esta falta de ánimo, de envergadura, de coraje, de ambición del presidente de protagonizar un cambio, aún un cambio secundario como es este, ¿no? Porque convengamos en que se va un Martín Guzmán que pasó sin pena ni gloria, o en todo caso agravando las cosas, como bien dijo Willy esta mañana, y llega una ministra de Economía que me recuerda a Felisa Micheli, digamos, sí. No por su comportamiento moral, sino por su rol, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, sí me parece muy importante que por lo menos hasta ahora lo que estamos viendo es una crisis que empieza, no una crisis que termina. Y esto es muy interesante y vuelve a conectar con el papel del presidente, ¿no? Que no es capaz de cerrar un conflicto, de arreglar un asunto, ¿no? Entonces, en esta nueva instancia del descalabro argentino, la salida de Guzmán y la crisis entre el presidente y su vice, y en este contexto la designación de Batakis, parecen profundizar el problema en vez de atenuarlo. Es decir, estamos en presencia del comienzo de un problema. Es cierto que veníamos de un problema. Willy agregó la palabra profundizar, que me parece apropiada. Entonces estamos viendo probablemente cómo la crisis argentina, que venía a un cierto ritmo, pues ahora se acelera, por más buena intención que haya tenido en aceptar el cargo la señora Batakis, ¿no? No parece la combinación, digamos, Fernández-Batakis, una combinación apropiada, competente, para enfrentar la magnitud del descalabro que tiene la Argentina, con la que ya veníamos, pero que tiene a partir de hoy, lunes 4 de julio, a las 9:30 de la mañana pasadas, una instancia estelar, ¿no es cierto? Así que bueno, me da la impresión de que, como siempre ocurre en la Argentina, esta crisis no termina con la designación de Batakis, empieza con la designación de Batakis. Muchas gracias a todos, gracias chicos, ya venimos. Muy bien.